tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas. 4:07, 13:02 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Una seguidilla de días nublados. Ahora con llovizna, por lo menos aquí en los alrededores del Congreso Nacional, Ciudad de Buenos Aires, en esta hermosa República Argentina al sur del sur. Arrancamos que vuelvan las ideas por la 530. Vamos hasta las 6. Con mucho para contar, mucha historia para repasar y sobre todo a ver cómo llegamos a este viernes. ¿Qué dicen mis queridos compañeros y amigos? Hola Néstor Restivo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? Mariano, buenas tardes. Hola Mariano. Hola Néstor, hola Pablo. Un saludo para Luispa. Le mandamos un abrazo a Luispa, seguro el lunes ya estará con nosotros. Y para Male, ¿no? Su compañera. Y para Male, por supuesto, también. Bueno, saludo a la barra entera. ¿Cómo llegan al viernes? Me interesa saber. ¿Qué cuesta? Un poquito cuesta arriba, pero bien. ¿Sí? Bien. Bueno. Mañana palpitando el partidito de fútbol con amigos. Muy bien. Cuando hay plan... alguna cuestión así. Cuando hay un lindo plan cerca, por fuera de las rutinas, claro, hay cumpleaños de amigos, qué sé yo, bien. Muy bien. A mí el viernes me gusta más... me gusta el día, creo que es el día que más me gusta porque es el día que yo sé que mañana voy a disfrutar un montón, me voy a levantar tarde. Es como el viernes no lo padezco, lo disfruto. Pero nos estás contando algo que le pasa básicamente a toda la humanidad, hacia el día anterior a que arranca el descanso. ¿Qué querés que te diga? Me preguntas cómo llego al viernes. No, está bien. Me pasa. Está bien, pero... Che, me la paso como el orto los viernes. ¿Qué querés que te cuente? En lo particular, no sé, es como que te diga, no, a mí me gusta la noche porque falta poquito para ir a descansar o... ¿No me preguntaste cómo llegas al viernes? No, está bien, pero no es una obviedad que el viernes es lindo porque es el día previo al fin de semana. No, porque así como el lunes tiene un peso o el domingo a la noche. No, porque hay gente, en mi caso, por ejemplo, que los sábados a la mañana trabajo. No, bueno, por supuesto. Todo el mundo disfruta de quedándose. Eso es distinto. Teléfono, Caruso. No, eso es distinto porque el tipo labura. Pero en general los viernes sí, es el día, de los más esperados. El viernes es lindo y es esperado y se disfruta porque viene el fin de semana y el domingo después de la tarde es un choto y necesitas un plan antidomingo porque empieza la semana. No todo el mundo es así. Por ejemplo, el domingo para mí era un día maravilloso cuando trabajaba de periodista deportivo, porque era el día que iba a la cancha, que era un día que se la pasaba bien. Sí. Entonces, el domingo para mí y yo tenía franco viernes y sábado. Entonces, el jueves era mi viernes. Entonces yo ahí disfrutaba mucho más el jueves que el viernes. Está bien. Todo es relativo. Señor, o sea, sí, todo es relativo. Todo es relativo en la vida. Bueno, acá estamos. Es hermoso este grupo, es una cosa extraordinaria. Quiero hacer una pregunta personal, pero que va a derivar en una charla muy linda a nuestro amigo Mariano Hamilton. ¿Cómo te está yendo con la desintoxicación tecnológica? ¿Con mi telefonito? Mariano hace una semana, más o menos, vino y dijo, yo tengo la misma tos que tiene Mariano. No, pero entonces no es la misma. Perdón. Mariano vino y mostró que se había comprado uno de esos teléfonos que solo sirven para recibir llamadas. Exacto. Y eventualmente un SMS presionando y hacer, ¿no? la cantidad de veces necesaria de cada digitalización, diría. Desdigitalización. Sí, bueno. Esos teléfonos que tenés que presionar la cantidad de veces necesaria un número para que llegue a la letra que compone el mensaje de texto. Sí, igual yo no voy a escribir mensaje de texto, si no sería la misma cuestión. O sea, yo solo voy a recibir llamados, no. Bien. Me está yendo bien, o sea, debo decir que no es que yo abandoné por completo el teléfono inteligente, porque es imposible hoy abandonarlo, porque si yo necesito, hoy fui a la farmacia y lo tuve que llevar para poner el token, por ejemplo. Claro. Entonces, hay un montón de cosas que ya no las puedo hacer sin el teléfono inteligente. Pero cuando puedo evitarlo, dejo al lado de la computadora. Yo solamente ingreso al WhatsApp cuando estoy trabajando en la computadora, y no en el resto del día. El resto del día, si hoy, por ejemplo, mis hijas, me llamaron alternativamente Lucía y Francisca para decirme algo, pues sabían que yo no iba a estar con el teléfono encima. Bien. O sea que tu teléfono inteligente se convirtió o en una billetera digital o eventualmente en un complemento de la compu. En un contestador automático. No, un complemento de la computadora. Bueno, está bien. Sí. Queda ahí, los mensajes los abrís. Y a la gente que yo me interesaba que eso me interesa saber. Le mandé el número, le dije, me llaman a este teléfono, si necesitan algo importante me llaman a este teléfono y si no, esperen que mire el WhatsApp en algún momento del día. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo te encontraste y te viste a vos mismo para tomar esa decisión? No, a mí mismo lo vi gente. Es como tratar de trabajar para que la gente mejore su calidad de vida.
Perdón, Está todo bien. Porque me molesta mucho la gente que cuando vos estás en una reunión está mirando el teléfono. Entonces yo quiero como trabajar para que eso no suceda en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones. Cosa que yo también me pasaba, muy poco me pasaba. No es que andás señalando, sino que a mí me pasaba muy poco, pero me pasaba también, que en algún momento pispeás, viste, a ver si tenés algo en el teléfono. Y creo que esto es una buena oportunidad para empezar a modificar ciertos hábitos en mi vida y también de la gente que yo quiero y conozco. Que yo, por ejemplo, mis hijas me dijeron el otro día, no está tan mal, mi mujer está enojadísima conmigo, pero mi compañera, se dice así en una radio progresista como esta. No, puedes decirlo como quieras. Bueno, y ella está muy enojada conmigo porque no me puede controlar, como te imaginarás, no me puede estar tirando un WhatsApp cada 35 segundos, entonces está enojadísima. Y me dice que es cosa de viejo, empieza como a enojar, que te reís. Eso de que te está tirando WhatsApp cada 35 minutos, no, cada 35 segundos me pone un WhatsApp. Me escribe cuando está a 3 cuadras de casa. Me dice, no, ahora cuando llego a casa hablamos de esto. ¿Pero qué me lo decís si estás a 3 cuadras? Me hace un infierno. Entonces está muy enojada. Bueno, pero está enojada dentro del amor. Y además yo creo... Dentro de los contextos del amor. Claro, sí, es una persona encantadora. Y además, yo no sé si está vinculado a la demencia senil o al Alzheimer, yo no sé, pero seguramente esto me va a hacer mejor que mirar una pantalla todo el día. Yo lo estoy estudiando, te digo, desde que hace una semana que vos lo dijiste, lo planteé en mi familia, de verdad. No sé si planteaste lo de Mariano, o sea, estás sembrando. De forma admirada, miren lo que hizo Mariano, me miraron con cara extraña. Y después lo pensaron un poquito mejor. Mi proceso interior sigue trabajando la idea. Yo tardé un montón en hacerlo, Está bien lo que dice Néstor, no es que yo lo decidí, lo hice un día para otro. Sí. Empecé a reflexionar, a pensar, mira qué me pasa, veía situaciones en determinadas situaciones sociales en donde le decía a mis hijas, estamos hablando, ¿por qué mirás el teléfono? Sí. A Cecilia también, que yo. Y en un momento le dije, la verdad no me gusta esto que pasa, así que yo voy a abandonar. O sea, si yo soy así, yo prefiero abandonar el... ¿Vos sentís que se puede hacerte menos presente en alguna situación? Y puedo ayudar a que gente también le pase. Néstor está contando lo que le significa a él. Sí. Y digo, que lo pensó, por lo menos lo pensó. A ver, estoy bastante desintoxicado en términos... Yo no tengo redes, por ejemplo, pero sí WhatsApp uso muchísimo. Yo tampoco tengo redes. Sí, estoy todo el tiempo así, eso es verdad. Bien. Entonces, bueno, es vos dirías pensar. Salvando las distancias, ¿no? Las distancias lógicas, que es como dejar de fumar, una cosa por el estilo. Sí. Es como soltar un hábito que sentías que era perjudicial. Sí, para vos, pero y para además es muy fuerte. La verdad que la dependencia del teléfono. Bueno, de hecho, yo no es que dejé de tener el teléfono, tengo un teléfono. O sea, no puedo yo terminar de soltar el tema de no tener un teléfono como era antes. Yo hasta los 90 andaba por el mundo buscando un teléfono. Lo que pasa es que hay algunas, hay cierto tipo de certezas que el teléfono nos dio que te dejan un poco tranquilo. Por ejemplo, no sé, que me llamen mis hijos por los hijos o padres a hijos o hijos o padres, etcétera, como se resuelve mucho más rápido una situación. O si yo tener una emergencia para decir, pinché, me quedé con el auto porque quedé sin batería. Es difícil renunciar a esa cuota de tranquilidad. Es confort. Lo que pasa es que lo que el teléfono móvil traía en un momento, después es el último elemento que utilizás. Claro. El hecho de que el aparato sirva para hablar por teléfono se convirtió en... Sí, además esa cosa impersonal de que ahora yo prefiero que vos me escribas un WhatsApp antes que me llames por teléfono. Y me parece como no está bueno eso. No está bueno que vos elijas que alguien impersonalmente se dirija a vos o te pida permiso para llamarte. ¿Te puedo llamar? No, llamame. Si estoy ocupado no te atiendo. La vida es así, qué sé yo. ¿Por qué hay otro elemento? Yo en general banco mucho la doble tilde celeste, porque es raro que alguien no quiera que sepas que efectivamente leíste el mensaje. Pero entiendo las dinámicas. Lo que en realidad nos cuesta es aceptar que el otro leyó un mensaje y por alguna razón decide no contestar en ese momento, porque no puede, porque no quiere, que también vale. Porque está en una reunión social y no tendría que estar mirando el teléfono. Es decir, evidentemente nos ha modificado una enorme cantidad de situaciones de sociabilidad
y también los impactos que está teniendo en nuestra capacidad de atención, las áreas de nuestro cerebro que se fueron apagando en función de la dependencia tecnológica. Hay un estudio que está comprobado, ¿no? Yo no lo voy a, no soy un especialista, pero hay estudios que hablan de que los jóvenes, los chicos más jóvenes que están más criados con el TikTok, el Instagram y la mano en coche, tienen incapacidad como para permanecer en algún lugar, para leer un libro. Ansiedades. Claro, porque necesitan ir cambiando permanentemente, o ver una película de 1 hora y media, ¿entendés? O 2 horas. Todavía no tengo posición tomada sobre las cosas, pero evidentemente hay que reconocer que tenemos un problema entre manos, porque es muy fuerte el hecho, creo que está en un libro llamado La generación ansiosa, que nunca me acuerdo el autor, que él dice de alguna manera, se ha hecho un experimento con todos nosotros, pero sobre todo con nuestros jóvenes y sobre todo de mayor impacto en preadolescentes y adolescentes, porque todas estas nuevas tecnologías no se probaron. Sino es que se lanzaron al mercado y antes hubo un testeo, bueno, ¿qué pasa a ver las con consecuencias? Claro, con el ánimo, las ansiedades, las capacidades cognitivas, el estrés, claro. No, se lanzó y como vendió y prende como reguero de pólvora, entonces gente hizo muchísima guita con esto sin saber el impacto que estaba teniendo sobre la sociedad. Yo destaco la decisión de Mariano. Quiero agregar una cosa. Mariano un día vino y dijo, en este momento voy a dejar de fumar. No sé si fue acá, por ahí fue en su casa, pero fue un día. Nunca más fumó. Lo habíamos visto pelear. Después de 48 años fumando y varios intentos. Dijo, se acabó. Y cuando vino Mariano la semana pasada con con la marca, con el Nokia, bueno, dijimos, acá pasa algo. Y llegamos a una mesa de viernes, apertura de viernes, más tranquilo para poder charlarlo, porque me imagino que abre debate, así como Néstor se fue, vamos a decir la verdad, lo recontra gastamos a Mariano ese día. Lo recontra gastamos. Me dijeron de todo. Pero Néstor se fue pensando y lo comentó, y seguramente ahora le está diciendo, yo vengo sintiendo que hay algo acá en mi manera de ser que cambió mucho por la dependencia, o el otro lo ven los demás, o no podemos compartir un momento que siempre hay alguien de esa reunión que está como interrumpiendo. Para mí es un temazo. Además, es un temazo. Y además digamos todo, porque nosotros ahora estamos manteniendo una conversación interesante, atractiva, pero a veces, o muchas veces te diría, se corta el aire y cada uno se mete en su propia película a mirar su teléfono. Y se pierde. Incluso durante el aire a veces. Claro, incluso a veces durante el aire. Entonces eso se pierde como esto de mirarnos a los ojos, que nos pase algo. Eso. También voy a salir un poco en mi defensa porque soy el que habitualmente están pasando cosas y veo. Yo También nuestro trabajo, tenemos que saber ponerle un freno a nuestro trabajo, pero hay una cosa como de la inmediatez, como de saber qué está pasando por fuera de otros tiempos más lógicos de enterarte de ciertas cosas que como que te obliga. Bueno. Y después hay comunicaciones internas y demás. Pero bueno, para mí está buenísimo el planteo, y cada quien hará lo que puede y lo que quiera con eso. Pero mirá vos y con los grupos a los mirá vos cómo son las cosas. Nosotros somos periodistas y yo soy un periodista veterano, igual que Néstor, vos no tanto, que nos hemos criado con la importancia de la primicia. O sea, pero la primicia tenía importancia cuando vos trabajabas en un diario y vos lo que hacías es, publicabas una primicia que duraba 24 horas, o por lo menos duraba lo que después la levantaban las radios, y las radios por ahí enriquecían esa primicia con otras miradas, otros enfoques. Pero ahora no existe la importancia de una primicia. ¿A quién carajo le importa que vos digas primero si 1 minuto y medio, 10 segundos después está puesto en todas las redes, en la tele, en esto, en lo otro? Importa la confianza en cuando vos sospechás de algo, te llega algo. Yo creo que el reflejo que tenemos es ir a buscar aquellas personas, grupos de trabajo o medios en los que confiamos para saber, primero, si eso efectivamente fue así, y después para que le den un contexto, para que lo vinculen con otras cosas. Tiene más valor eso que la primicia. Claro, pero ¿qué es lo importante? Enterarte rápidamente, como yo lo digo, cuento de que vos decías, no, pues yo, por las características de nuestro trabajo, yo estoy mirando a ver si ocurre algo, si pasa algo. Si te vas a enterar igual. Si pasa algo, más que se pasa algo, a ver si alguien te contestó una pregunta que hiciste, cosas, no importa. Interesante una cosa que dijiste, Mariano, o vos, Pablo, sobre las lecturas. No, decirlo sobre... Yo lo dije, me pasa que me gusta... Esos son los efectos del teléfono, Mariano. Me gusta leer libros físicos, y sobre todo ficción, y no tengo tiempo para leer ficción. Pero lo que me pasa es que cuando agarro una novela, ahora estoy leyendo de hecho una, y me pongo ansioso. Y paso las páginas, y eso antes no me pasaba. Lees como cruzado. Antes yo leía un libro y leí un libro, salvo que no me gustara, lo dejaba, pero si lo leía, lo leía.
Ahora agarro cualquier libro, por más que me interese, y voy rápido y quiero saltar al capítulo siguiente, o leo en diagonal, o me como cosas, pero esto ya... ¿Entendés? Es el teléfono. Sí. Hay un montón... Tenemos problemas, muchachos. No, tenemos problemas. Bueno, nos hemos encontrado scrolleando cosas antes de dormir y sin poder soltar porque es muy adictivo. Y tenemos otro problema. No es el único factor, pero nosotros tenemos a los Milei, porque hay muchos Milei en el mundo, entre muchas otras cosas por el uso de estas redes, de estos teléfonos. No tengo la menor duda. De hecho está en el libro de Bífono. Sí, efectivamente. ¿Cómo se llama ahora se me fue el nombre, pero algo del día... del caos, algo del caos. Los ingenieros del caos. Ingenieros del caos, que es cómo se construye esto de Italia, ¿no? Un libro, casualmente, es un libro. Pero hay quien... Esto que plantea Mariano no es nuevo, lo estamos charlando acá porque le pasó a alguien de este grupo, pero hay un montón de gente que está un poco en esa búsqueda, cada cual lo va acomodando como puede. Mariano encontró su manera. Hay quien se va a dormir y deja el teléfono, por ejemplo, en otra habitación. Y no lo tiene en la habitación, bueno, porque incluso aunque esté en silencio vibra y te despertás y después no te puedes dormir pensando a ver qué habrá pasado, ¿no? Yo el primer paso que di fue hace muchísimos años, que fue dejar en silencio el WhatsApp y en silencio las llamadas. O sea, eso sin notificaciones. No, las llamadas no, sin notificaciones el WhatsApp. Sí. O sea, no, el WhatsApp no hacía ruido, no vibraba nada. Cuando vos decidís, voy y me fijo a ver si alguien... Claro, y tenía 48 mensajes y ahí miraba. Sí. Eso ya fue un primer paso de alejarme un poco de la inmediatez del recibir los mensajes. Bueno, charla de viernes, me encantó. Mucha repercusión, tanto en el WhatsApp como en el canal de YouTube. El tipo. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Están todos enojados. Están muy de acuerdo con el debate y con tu postura, y otros que lo critican, pero en general prendió mucho el tema. Y sobre todo en la última pestaña que agrega Mariano, que es el devenir de nuestras relaciones políticas sobre el tema. Bueno, esto lo agregó ahora justamente. Me gustan estas charlas, me gusta haber compartido esta charla con ustedes, mirándonos a los ojos, sin interrupciones, en el ratito de una apertura de radio. Para mí viernes se instala, además podemos aprovechar a votar, que no está Luis, para que siempre vota en contra. Claro. Viernes arrancamos con charlita de viernes, se arranca así el programa. ¿Quién está a favor? Levanta la mano. Hijo de puta, levántalo. 3-1, bueno, listo. 3-0 en realidad. Porque no, 3-1 por hubiera votado en contra. Bueno, queda, listo, chau. Bueno, 4 de la tarde, 24 minutos, vamos hasta las 6, compartimos historias, arrancamos con el resumen. Mariano Randazzo prepara el resumen de la semana para la audiencia de que vuelvan, dale. Que hoy tuvimos una movilización masiva y muy diversa por instituciones que participaron y también por trabajadores de distintas opiniones políticas. No es un mero ajuste como ya ocurrió, ustedes mencionaron en la época de Macri o en el menemismo. Alberto Comblit, investigador superior del CONICET. Es que sin ciencia, sin los productos de la ciencia, nuestro país va camino a ser una colonia primarizada. Pero lo que tiene es un ecosistema de investigación en tecnología que ha producido reactores nucleares que se vendieron al exterior, vacunas que hoy en día se usan en los vacunatorios privados como refuerzo para el COVID. O sea, hay miles de ejemplos, incluso en las ciencias sociales. Es natural que nos terminemos sentando. Entonces, la verdad que fue una buena reunión. Diego Santilli lo conocemos mucho. Hay una parte muy importante para nosotros en este momento, que es la construcción de confianza, y bueno, en ese sentido Diego ayuda. Fernando de Andrés, referente del PRO. Priorizar que hay que blindar el cambio, asegurarnos que cualquier entendimiento electoral lo primero que tiene que definir es que no se ponga en riesgo el rumbo, que no haya posibilidades en la medida de lo posible de que vuelva el populismo, y en el corto y mediano plazo, por eso también hablamos de la agenda parlamentaria, avanzar en las reformas o transformaciones profundas. Mirá, veníamos charlándolo hace tiempo, sobre todo por la agenda legislativa que nos toca tanto a Germán como a mí. Siempre tenemos consulta con los gobernadores, con todo el quehacer político nuestro para recibir sugerencias antes de las audiencias públicas que tenemos. Y siempre le decíamos, bueno, en algún momento tenemos que juntarnos. Después de lo que pasó la semana pasada en el Senado, y obviamente consideramos de que era el momento para poder encontrarnos, lo hicimos. José Mayans.
Perón decía en esto no existe dualidad, o está acá o está allá. Si acompañan la política de Milei, sos de Milei. Ahora, ¿cómo le explica a los gobernadores esto que la política de Milei le va a hacer progresar cuando hace 3 años de padecimiento tiene la gente? Esta es otra figura que siempre yo digo lo que sea Perón con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Una reunión que comenzó bien y que terminó bien, muy focalizado en el tema de las PASO y que nosotros creemos que es una herramienta muy importante de sostener para generar lo que tenemos que generar, que es una propuesta, un diseño de una estrategia electoral amplia, convocante y potente. Germán Martínez. Que lejos de buscar un carácter monocolor, podamos expresar todas las tonalidades que tiene nuestro espacio político, y en eso, bueno, hubo un claro acuerdo de todos y vamos a salir a hablar con otros espacios, con otros gobernadores, con otros senadores, con otros diputados. Y también vamos a decir con claridad las cosas, ¿no? Porque los que le voten a Milei la eliminación o supresión de las PASO se van a tener que hacer cargo de 4 años más de este infierno si Milei es reelecto. En este momento tenemos a los bancos reuniéndose con personas físicas y jurídicas, tanto con familias como con empresas, para tratar de dar una respuesta a este problema. ¿La respuesta cuál es? Digamos, refinanciar esas moras, esos créditos con plazos más largos y tasas de interés más bajas. Adrián Rabier, vocero presidencial. ¿De qué manera ayuda este gobierno a resolver este problema que nos preocupa a todos? Ayuda a través de un plan de estabilización exitoso que viene bajando contundentemente la inflación y que en la medida que esto continúe, que nosotros somos muy optimistas al respecto, la tasa de inflación decreciente va a ir haciendo que estas refinanciaciones se puedan continuar y en todo caso los índices de morosidad puedan bajar. Si vemos el último año y medio, donde más se acentuó este problema, la industria cayó 14 puntos. Durante nuestro mandato, o sea, está un punto arriba, ¿sí? Luis Toto Caputo. Lo digo porque se habla mucho de estos temas y está bueno aclararlos. Y los datos son contundentes y aclaran. Esto no quiere decir que estamos bien, esto quiere decir que vamos bien. Hay muchísimo camino que recorrer, pero por lo menos desde que yo tengo uso de razón, es la primera vez que vamos por el camino correcto. Siempre Argentina fue para abajo. Esta es la primera vez que estamos yendo por el camino correcto. ¿Qué hay que hacer? Perseverar y profundizar todos estos cambios. Seguimos muy de cerca cada proyecto y confirmo que plenamente van a ser muchos resultados grandes por venir. La pregunta ya no es si Argentina va a convertirse en una potencia energética. La verdadera pregunta es quién va a ser parte de esta transformación. Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos. La seguridad energética de los datos es seguridad nacional de ambos países. Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero quieren garantías que sus datos son protegidos y están en redes de confianza. China exige sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI. Entienda eso, cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI, todo controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a vaca muerta. Que vuelvan las ideas, que vuelvan. El resumen de Mariano Randazzo de una semana, que es la semana del después de todo eso que nosotros solemos decir aquí en Que Vuelvan. Comenzó en el partido frente a Inglaterra y termina en la desmovilización de San Cayetano y el rearmar la escena. Y en esta semana ocurrieron una enorme cantidad de acontecimientos, ¿no? El repliegue, si ustedes me permiten de esta manera, podemos hablarlo dentro de un rato, pero el repliegue, vamos a charlar un rato con Alejandro Horowitz. El repliegue del gobierno buscándolo a Macri y Macri también aceptando esa conversación, es decir, leyendo efectivamente lo mismo. La reunión de lo que podríamos decir es
el kirchnerismo y aliados, o el peronismo con el kirchnerismo adentro más aliados en esa reunión del martes por la noche en el Hotel Emperador. Y yo le agregaría también a la movilización de científicos por la ciencia y la tecnología, que tenía como característica la bandera argentina y ese símbolo de protesta contra un gobierno que se refuerza además en la intervención tan cristalina del gobierno de los Estados Unidos sobre nuestros haceres más cotidianos, en el caso de la empresa de servicios neuquina, que seguramente después Néstor algo más va a decir, porque hay una continuidad, ¿no?, entre lo que significa un gobierno que no dice nada respecto de eso y todo muy a la vista. Dicho sea de paso, sigue llamando mucho la atención la ausencia del presidente, el silencio del presidente. Por supuesto que tiene derecho a hacerlo, a parar un poco, ¿no?, la cosa y frenar, pero bueno, hay quien se está haciendo preguntas un poco más profundas. A mí lo que me llama la atención es la hiperexposición del presidente en las horas previas a la sesión del jueves pasado y después el silencio. Bueno, en un ratito, ¿qué, Néstor? Hay dos cuestiones que son importantes en el día. Una es que mañana vence el plazo para registrar las candidaturas presidenciales en Brasil. Recordemos que hay primera vuelta presidencial el primer domingo de octubre y Flavio Bolsonaro no pudo registrar su candidatura. Después lo explico bien, pero él se presenta por el Partido Liberal, pero él personalmente está afiliado a otro partido y ese otro partido ya tiene un candidato. Entonces el Tribunal Electoral no le acepta la afiliación y vence mañana. Igual seguramente empezará una pelea burocrática y hay prórrogas, pero se le complicó mucho la candidatura. Y hablando de elecciones, hubo novedades en las internas demócratas en Estados Unidos que hablan de este avance de la izquierda dentro de ese sector de oposición a Donald Trump. Y hubo otro comunicado de la Embajada China bueno, Argentina. El tema Huawei que dijiste, un tercer comunicado de la Embajada de China y un comunicado de la empresa Huawei, que ayer decíamos al final del programa que salió finalmente a decir algo, en el marco de esta escalada que hay contra la presión de los Estados Unidos. Solo para saber y como adelanto, como gancho para la tarde, para la charla dentro de un ratito, ¿qué tan habitual es que la Embajada China Argentina haga tres comunicados? Ya 2 era una novedad, 3 es mucha más novedad. En un rato, Mariano. Bueno, vamos a ver qué entra. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, un repasito de Liga Profesional, los partidos que se vienen. Tenemos Primera Nacional, Colapinto, el Mundial de Hockey, el Master 1000 de Cincinnati, la situación de Julián Álvarez, que está ahí complicado. Y tenemos el caso de la nadadora argentina, Agostina Hein, que consigue una medalla de bronce inesperada en un Mundial de Natación. Muy bien, bueno, todo eso y mucho más se viene Carlos Heller. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿qué decís? ¿De qué color es ese suéter? Seré curioso, ¿es gris o es verde oscuro? Gris. Ah, bueno. No, porque me asusté en un momento, nos vi recién en la pantalla, estamos los tres de verde. No, estamos bien diferentes. Lo único que falta es que Carlos también de verde y ya hay que salir a pensar a ver qué significa eso en los astros. Bueno, Carlos... No. Pero de casualidad, vos sabés que hoy tenía y uno verde. No. Y elegí te juro, casi me pongo el verde. Bueno, vieron que este grupo humano comparte todo. Bueno, Carlos, a ver, estamos cerrando una semana, recién decía... azules y amarillos los dos también, aunque... Sí, dejaríamos afuera al resto de la gente, ¿no? Mirá, ahí viene Mariano, a ver si ubicalo a Mariano también de verde. ¿Y Néstor cómo está, Vicente? Y Néstor de verde, y Caruso de verde. Bueno, ya es un montonazo. Bueno, Carlos, estamos cerrando una semana que parece no ser una semana más. Primero porque viene después de toda de todo lo que se puso en juego en esa votación de inviolabilidad de la propiedad privada, porque inmediatamente después hubo reacomodamientos, porque hay un presidente que no termina de aparecer, pero el vocero del gobierno es el ministro de Economía, que también tiene algunas dificultades. Él mismo lo dijo, ¿no? La empatía y las políticas públicas van por caminos separados. ¿Qué te pareció de lo más significativo de la semana? ¿Quizá la reunión del peronismo, de las distintas expresiones del peronismo? Antes de eso, ahora vamos, pero sé que justo estaba acomodando papeles. A ver. Vos recién, como un signo de lo que está pasando, hablaste del acercamiento de Macri a Milei. Otro de los acontecimientos de la semana, sí. Y sí, mirá lo que encontré.
lunes 29 de septiembre del 2025. Milei y Macri retomaron el contacto tras meses de distanciamiento. Agenda legislativa 2026, agradecimiento y un encuentro pendiente, dice el diario La Nación. Qué curiosidad, ¿no? Milei le escribió en las últimas horas a Mauricio Macri para agradecerle sus palabras la semana pasada cuando dijo que no quiere que le vaya mal. Fue el primer contacto entre ambos después de meses de diálogo interrumpido. El paréntesis en el vínculo fue admitido por el propio jefe del PRO. Hace más de un año que no hablamos ni lo veo, pero yo siempre estoy a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo. Y después dijo, no soy especulador, no quiero que le vaya mal, quiero que le vaya bien. Cortá y pegá, y lo mismo, podría ser de hoy. Estamos trabajando sobre cómo avanzar en las reformas estructurales de 2026. Digo, no es tan novedoso, nada más. Insisto, eso te juro que es casualidad, porque estoy, como siempre, tengo tanto papel ordenando un poco, y justo tenía entre los papeles para tirar, y vos lo mencionaste. Pero repetí la fecha. Lunes 20, el diario La Nación del lunes 29 de septiembre del año pasado. Bueno, claro, eso es, si no me equivoco, eso es posterior a las... No, eso es casi un mes antes de las legislativas. Sí. Un mes antes de las legislativas. Claro. Yo insisto, si nos decías que era hoy, era verosímil. Estamos en un momento en el que hay que ser muy prudentes. El gobierno está enfrentando un desafío cambiario, tiene un equipo económico que entiende cómo sortear estas dificultades. Bueno, vamos de vuelta. Esa reunión o ese contacto se da otra vez en un momento de suma debilidad del gobierno. Sí. Porque se esperaba una posible derrota. Fue antes de la intervención de Trump. Claro. Fue antes de esa intervención y cuando todo venía bastante duro, incluso en lo económico, en lo financiero. Muy mal barajado venía lo que parecía. Claro, el tema es si ahora, cuando vengan las elecciones del año que viene, Trump tendrá la misma fortaleza que tenía el año pasado. Por supuesto. Para intervenir de la manera que intervenía, y si su intervención tendrá el impacto que tuvo el año pasado. Pero a ver, Carlos, no hay mucho que sorprenda, pero aún así es interesante porque me parece que plasma qué es lo que tenemos entre manos. La paritaria de Macri. A ver, Milei reemplaza a Macri en la representación de cierto modelo. Macri siempre intentó decir, ojo, fácilmente infiltrable, no va a poder solo, no sabe cómo, no tiene experiencia en gestión. Cada vez que Milei tuvo algún tipo de papelón, de tropiezo o de problema en la propia gestión cotidiana, Macri siempre apareció tratando de infiltrarlo en algún punto. Pero tendríamos que... Y cierro con esto, Carlos, y los dos se juntaron cada vez que vieron que había debilidad para sostener, o lo que dice ahora Andrés, para blindar el modelo. Esa es un poco la dinámica de lo que viene pasando entre ellos dos. Es que es eso último. Porque, en definitiva, a ver, ¿de dónde viene Caputo? Del PRO. Sí, bueno, no sé si te referís... de los mercados... Claro, viene de los mercados... No, pero de la gestión de la gestión de Macri. Y Sturzenegger. De la gestión de Macri. Idem. Un poquitito antes de la... Y Patricia Bullrich. Idem anterior. Entonces, más allá de estilos, son parte del mismo proyecto. Y después están disputas personales, espacios de poder y todo lo demás. Pero desde lo mismo que pasa a veces después cuando hablamos del lado de acá, donde también hay matices personales y cosas por el estilo, pero en definitiva, como a mí me gusta decir, cuando llega el momento, creo que todo eso se termina uniendo alrededor de lo que es la confrontación de fondo. Sí, sí. ¿Qué modelo de país queremos tener? Y cuando decimos qué modelo de país es un país con todo en manos del mercado, o un país donde el Estado, en representación de los más débiles en la contienda, pone reglas para tratar de hacer que la cosa no sea tan despareja, tan desigual
tan arbitraria y tan injusta. Tengo un matiz que me estoy anotando un matiz. Está Mariano primero que te quiere decir algo. ¿Vos ibas a cerrar la idea, Carlos? No, está bien. A ver, Mariano. Yo lo que quería decir que, hablando específicamente de la situación de Macri, efectivamente, como vos decís, Carlos, si nos remitimos a los nombres, lo infiltró al gobierno. Lo que pasa es que los que infiltraron dejaron de responder a Macri. Sí. Entonces ahí se rompió lo que Macri creyó que iba a poder hacer, más allá de que estén dentro del mismo proyecto de país. Claro, o sea, Macri no puede él no puede manejar lo que él quería manejar. Está bien, pero yo creo que eso es hacia lo personal y para ahí hasta los negocios, cosas por el estilo. Pero desde el punto de vista de fondo, acordate de la entrevista antes que exista Milei como expectativa, la expectativa de Macri, aquella con Vargas Llosa, diciendo, y si va de vuelta, ¿qué haría? Y lo mismo, pero más rápido y más. Claro. Es decir, el tema está en estilos, en procedimiento, en cosas, pero desde el punto de vista de los objetivos de las políticas públicas no tienen diferencia. Sí, eso está fuera de discusión. Yo no tengo ninguna duda que Macri debe hacer este gesto de bronca cuando ve todo lo que Milei pudo, y Macri sabe que si él lo hubiera intentado no hubiera podido porque se terminaban de configurar una escena global, regional, de hecho, local. Lo que quiso hacer, que fue el cambio de la reforma jubilatoria, le terminó con un quilombo que le hizo perder las elecciones 2 años. Perdón. Voy a hacer una corrección ahí, si usted me permite. A vos te dice. Macri logró la reforma jubilatoria. Sí, pero ¿a qué precio? No, porque hay una confusión, porque la reforma jubilatoria generó una gran movilización en contra, pero a la semana siguiente la aprobaron. Yo sabía ganaron la batalla legislativa, pero perdieron la batalla política claro. en cómo el tema quedó instalado en la sociedad. Digo esto también para tener en cuenta, porque algunas cosas que por ahí se dan, de esas batallas legislativas que vos, y está bien, las sufrimos, perdimos, nos ganaron, qué sé yo cuánto, pero todo eso va generando una acumulación del otro lado que en algún momento se va a expresar. Le voy a pedir a la producción, y no sé, Carlos, si lo tenés ahí, en la charla que ayer tuvo Fabián Waldman con Martín Menem, porque viene justo a lo que está diciendo Carlos con Mariano acá. Búsquenla tranquilo, yo sigo con otra cosa, pero volvamos a eso porque se lo cuente. Una cosa que pasó inadvertida, un registro de Fabián Waldman, pero para mí es un montón. Voy a meter un poquito de lío acá. Tu matiz. Voy a meter un poquito de lío. Por lo menos hasta ahora, y ustedes van a decir justo esta semana tenés que decir esto, si la cosa. Por lo menos hasta ahora, la derecha cuando huele derrota se junta y no duda. Es implacable. Sí. En general el progresismo, el cierto sector del peronismo, la centroizquierda, etcétera, etcétera, y tiene problemas. Están de acuerdo en el programa, están de acuerdo en lo que hay que hacer, pero hay una disputa interna que pone en juego el recorrido. Para mí hay un matiz ahí, porque esto arrancó cuando dijiste, bueno, del otro lado también pasó más o menos lo mismo. Los riesgos que asume el proyecto nacional y popular con sus internas, para mí no es la derecha no tiene esos mismos riesgos. También es cierto que juega con todos los fierros, ¿no? Juega con los medios con la blanca. Y con la blanca. Bueno, está bien. Bien resumido, juega con la blanca. Está bien. Pero me parece que hay una... Es como si corrieran otro riesgo. Mirá, Carlos. Decime una cosa, a ver. Pero ya me parecía raro que no me peleara. En la elección donde gana Milei. Sí. ¿Quién quedó afuera del campo popular en el voto alrededor de la candidatura del campo popular? ¿Quién quedó afuera? Nadie. Sí. Prácticamente nadie. Por eso, entonces... Y vos sabés que todavía hay sectores que dicen, que se preguntan cuánto jugaron realmente algunos sectores. Claro, bueno, sí, o que es difícil, como lo muestran incluso las elecciones recientes en otros países y demás, lograr unificar en más del 50%, y por eso hay que hacer un esfuerzo muy grande para tratar de ganar en primera vuelta. Como eran las elecciones hasta en la Argentina hasta la reforma constitucional. Eso también, bueno, pero eso todavía me parece que le da más motivos a lo que digo, porque el reproche a continuación era, o la duda era, ¿cuánto van a jugar esto? Si desdoblan después no juegan. Bueno, eso está. Mirá,
Mirá, esto Eso estoy sí. seguro que no lo viste, pero volvamos un segundo atrás cuando hablaban de ganar o perder una elección o una votación, ganar o perder en política. Miren este cruce ayer de Fabián Wellman con Martín Menem, que después, el contexto es lindo también. Se reúne Martín Menem con Lule Menem, con Ritondo y con D'Andrés y Diego Santilli en la cabecera de la mesa. Los del PRO van a la sala de periodistas que están castigados, que van con la cana, tienen que ir con policía para ir al baño, que tienen los techos agujereados, se mueren de frío. Y como fueron los del PRO, Martín Menem va también, porque dicen, no podemos no ir. Le avisaron, che, mirá, están los del PRO con los periodistas, bueno, ahí va. Y miren este diálogo que se dio. Hubo una reunión, esta reunión también tuvo que ver con la derrota de la semana pasada en las sesiones del Senado. No hubo derrota, hubo media sanción, Fabián. Hubo media sanción. Hubo media sanción, pero la caída de la ley de tierras... Hubo media sanción, no hubo caída de la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, pues estás explicando mal el término. Hora de almuerzo, se lo conté a los otros. Va a haber milanesas próximamente. Es espectacular. Por la cara de Martín, se enoja Martín Menem. Siente que hay una pelea muy fuerte respecto de si ganaron o perdieron. Está bien, Martín Menem hace su rol y, por supuesto, y yo lo entiendo. Ahora, que logre convencer a alguien que hay medias sanciones, dejate en bromar. Pero no por convencer, pero vieron el rostro, se pone tenso. Sí. Y entre paréntesis me llama la atención porque nunca lo vi así sin estar afeitado. Bueno. Es un detalle muy prolijo, Martín Menem, está siempre muy pulcro. ¿Y qué querés decir? ¿Y qué querés decir con eso? No, debe estar preocupado por otras cosas que se olvidó afeitarse, digo. Sí, o tuvo una noche intensa. Bueno. No, pero no, es una barba de varios días. Ponelo de vuelta, vas a ver. Mirá, buscá a ver si tenés una imagen parecida a esa. Capaz que se está dejando la barba, no sé. No, puede ser. Lo que miró. Vamos a verlo ahora cuando haya sesión. Nunca hubiera apostado que Heller hubiera dicho, che, mirá, ¿no? Le hace el bar a los centímetros de barba que tiene Martín Menem. Espectacular. Apostó a que si perdía se dejaba la barba. Yo trabajé con Martín Menem como presidente de la Cámara el último periodo y traté con él. Y siempre lo vi muy pulcro, desde el punto de vista, estoy hablando de aspecto personal. Es como si a vos te viéramos de prolijo, nos llamaría la atención, claro. Por ejemplo, ¿vos viste con barba a mí alguna vez? Nunca. ¿Viste? Imagínate si un día me ve con una barba de 5 o 6 días, ¿no? Para mí no. Llamaría la atención y diría, le pasa algo. Para mí no quedar. El bigote solo no sé, a los Rossi no, me parece que no. Pero barba, ojo, No, pero eso sí, yo decidiera dejármela. Sí, muchas veces tengo la tentación. Lo mío es exactamente al revés, ¿no? ¿Por qué? ¿Y alguna vez me vieron prolijo? la pregunta es exacta. Che, y el día que yo venga afeitado y con traje, algo le está pasando a este tipo. No, pero hay, claro, por eso. Y está bien lo que dice Mariano, pues porque es compatible con mi observación. Claro, exactamente. Es decir, cuando vos ves a alguien que siempre está afeitadito, siempre está de saco y corbata, tiene una manera de vestir y demás, y un día por ahí lo ves enojota y con la barba, che, ¿qué le pasa a Es una cosa, porque cómo te vestís y cómo te arreglás y demás, generalmente está vinculado con algún suceso, con tu estado de ánimo, con alguna cosa que pasó. Sí, señor. Además, si me dijeras que está de vacaciones, bueno, el tipo pero está en funciones, está en una reunión en la presidencia de la República, en la Casa de Gobierno. Sí, claro, sí. Me llamó la atención el detalle. Ahora, ¿cómo son las cosas, no? Porque yo recuerdo ese jueves por la noche, estamos en QR, Carlos. Me acuerdo que entra Carlos al estudio de QR, se estaba todavía desarrollando la sesión, porque efectivamente había habido movilización, represión, la decisión del gobierno de tirar atrás la ley de tierras, pero todavía se estaba con la idea de que tenían los votos el gobierno para aprobar todo lo demás. Todavía no estaba. La ley de fuego fue después de las 12 de la noche. Sí. Y te acordás que hubo una conversación fuera de aire, lo voy a sintetizar. ¿Ganó o perdió el gobierno? ¿Ganó o perdió la oposición? Estaba la duda todavía, estaba en juego, estaba la moneda de alguna manera en el aire, y recuerdo que vos dijiste, Carlos, no, de ninguna manera. El gobierno acaba de sufrir una derrota muy importante. Perdón, y te dije, y no me extrañaría que se le caiga algún capítulo más, que fue lo que les pasó en el debate. Cuando estábamos ahí no sabíamos eso. No. El tema de la ley de fuego
se produjo después de esa conversación, porque eso pasó a la 1 de la mañana. Sí, sí, y eso fue demoledor. Dicho sea de paso, sale Patricia Bullrich de la sesión y casi que confiesa que fue una derrota porque empieza a dar explicaciones de por qué. Y mirá Martín Menem, insisto, debe haber sido una... ¿Cómo? Patricia Bullrich dice exactamente lo contrario de esto, porque dice... De Martín Menem. Bueno, acá nos embromó el Mundial, nos embromó Adorni, todo lo... Porque si se votaba en el estado de ánimo que había hace un mes y pico, seguro que ganábamos. Así es. Y ahora la demora nos hizo perder, eso es lo que dice Patricia Bullrich. Eso está bárbaro, poné a Patricia Bullrich y a Menem en las dos cosas haciendo el balance de la reunión y vas a ver el contraste. Y ahí tenés el momento en el que evidentemente está el gobierno, por lo menos en estas horas, ¿no? De ahí también sale lo demás. Nada que nos superamos, pero interesante analizarlo porque es la escena actual. Carlos, ayer lo hablamos un poco a la noche, pero bueno, no necesariamente es la misma audiencia. Y me interesa saber lo que te quieran preguntar sobre esto Mariano y Néstor. El anuncio del ministro Caputo respecto de la posibilidad de empresas de tomar créditos en dólares. ¿Qué lees? Más allá de la medida concreta, ¿qué estás leyendo de esa escena? Mira, no tengo mucho más que lo que dije anoche. Es decir, primero, hoy las empresas no tienen un problema de falta de crédito. Las empresas tienen un problema que no tienen a quién venderle lo que producen. Creo que con eso estoy anticipando que creo que el efecto no es más allá del propagandístico en la economía real. Creo que no cambia demasiado las cosas, ¿no? Uh-huh. No mueve, a mi juicio no mueve el amperímetro, porque si estuviéramos en un momento de escasez de créditos, ahora agrego una cosa. Lo que hicieron, porque esto tiene una historia, hasta el 2003 o más allá, estaba la norma como ahora y las empresas se podían endeudar en pesos o en dólares, pero cuando viene la salida de la convertibilidad, un montón de empresas endeudadas en dólares quedan pata para arriba, para no decirlo de otra manera más grosera, y no pueden pagar. Y ahí una norma prudencial establece que podrán endeudarse en dólares las empresas que generen dólares, porque exportan, porque tienen un vínculo con un cliente que exporta y que es el al que lo proveen y le va a poder pagar, cosas por el estilo. Hay toda una reglamentación. Lo que se hizo es eliminar esa restricción que se había puesto producto de lo que pasó cuando las empresas estaban endeudadas en dólares y se salió de la convertibilidad. Como lo que podría pasar hoy, y yo ayer hice un ejemplo y Mariano se va a aprender seguramente enseguida, dije, mirá, pensá hoy en el fútbol argentino, con absolutamente dolarizado en sus gastos y no en sus ingresos, y si llegara a haber un cambio devaluatorio, los clubes de fútbol se van a encontrar en una dificultad muy grande. Viste que no se habla, los clubes están tranquilos, no hay un tema de deuda, de que no pueden pagar y demás, porque el dólar va detrás de la inflación. Es decir, hay atraso cambiario, sin hacer juicio de valor lo de que eso quiero decir. El tipo de cambio se ajusta menos que los precios en general. Por lo tanto, hoy las deudas en dólares te impactan menos. Claro. Si yo le vendo al mercado local y facturo en pesos y ajusto en pesos por inflación lo que facturo, el precio de la deuda se me relativiza si la tengo en dólares. Con lo cual... Pero lo estoy trasladando al riesgo del momento en que eso pueda tener un cambio. Claro. ¿Está claro? Con lo cual una empresa que hoy decidiera endeudarse en dólares pero que vende en pesos o que está atada al mercado interno, si efectivamente sucede ese cambio brusco, puede tener un descalce importante. Habrá que ver la magnitud del crédito en relación a su facturación, etcétera, pero un descalce seguro, porque vuelvo a repetir, hoy vos tenés una economía indexada en pesos, sí, para los que trabajan con el mercado local. Si vos sos exportador de maíz, te conviene endeudarte en dólares, pero eso ya lo podías hacer sin este cambio, porque todos los que tienen una economía vinculada a la exportación, sí, al tipo de cambio,
ya lo podían hacer, es decir, para eso no hay ningún cambio. El cambio lo tiene el empresario, qué sé yo, textil, que fabrica zapatillas para vender en el mercado local y que hoy podría con esta norma tomar un crédito en dólares. Carlos, ¿y por qué el gobierno toma esta medida? Mirá, yo creo que en primer lugar para mostrar que está activo y que hace anuncios y que no es que tiene empatía y que no deja de preocuparse por lo que está pasando con la economía, porque lo acusan de que solo toma medidas macroeconómicas y que no toma medidas que tienen que ver con la economía real. Y entonces toma una medida que tiene que ver con la economía real, a mi juicio, de impacto reducido y de riesgo alto. Eso es lo que yo estoy aclarando. Bien. Entonces está claro. Sí. A mí, yo no dejaría pasar tampoco para cerrar por lo menos este tramo de la charla y el balance de la semana, lo de José Luis Daza, ¿no? El secretario de Política Económica, viceministro de Economía, que dijo que el gobierno antes de las elecciones va a comprar 10.000 millones de dólares más. Ese anuncio, ayer Matías Batista dice, el gobierno está avisando que va a comprar casco, chaleco antibala, cachiporra para la escena que viene. Interpretación, Matías es un analista de mercado. No necesariamente así, pero yo creo que lo que está diciendo es que va a fortalecer el colchón de reservas, es decir, que cuando se llegue, ellos quieren por todos los medios la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, ¿qué dijimos ayer? ¿Qué es lo esencial a mi juicio que tiene? La prolongación de los mandatos más allá del próximo gobierno y la casi diríamos imposibilidad de remoción de los directores del Banco Central, porque introducen una norma que yo creo que va a tener judicialización y que es muy difícil que la justicia convalide, porque para nombrar un director es una propuesta del Poder Ejecutivo y una mayoría simple del Senado, y para removerlo 2/3 de ambas cámaras. Entonces ahí parece una cosa que cuestionada judicialmente va a ser muy difícil de sostener, porque hay una suerte de manifiesta inequidad, no sé si inequidad es la palabra exacta, pero entre el requisito para que te nombren y el requisito para que te cambien. Claro. Porque normalmente el criterio usado es el de la misma dificultad para poner a alguien que para sacarlo. Claro. Si el Poder Ejecutivo te puede nombrar, el Poder Ejecutivo te puede sacar. Si te tiene que poner el Parlamento, hace falta que el Parlamento te saque. Y, claro, te nombre o te saque, claro. Te nombre o te saque. Entonces, si yo digo, el Parlamento, el Senado por simple mayoría te nombra director, pero para removerte 2/3 de ambas cámaras, parece una manifiesta cuestión de decir, la política monetaria está blindada y un cambio de gobierno, el decidido por la voluntad mayoritaria del pueblo argentino, no podrá influir en la política monetaria que lleva adelante el Banco Central, porque los directores son intocables, porque están blindados por este cambio en la Carta Orgánica. El mensaje es blindar el modelo, lo que decís es esa medida parece. Mirá, antes de cambiar de tema... Cuando hablan de que se parezca a Perú, el presidente del Banco Central de Perú está hace 20 años. En esos 20 años, ¿cuántos presidentes cambiaron de Perú? Claro. Se obstinan... 2000, pero la política monetaria no se mueve. 2000. Se obstinan en darle la razón a todos los que dicen vamos a Perú, y el gobierno dice sí, vamos a Perú, y lo confirma. Claro. Antes de cerrar el tema, estaba leyendo una publicación de hace un rato de Guido Sandleris, fue titular del Banco Central de Macri, ¿no? 18-19, si no me equivoco. Dice, he apoyado muchas de las medidas que ha tomado el equipo económico de Milei en estos 2 años y medio. Sin embargo, creo que la flexibilización de las reglas para otorgar préstamos en dólares anunciada ayer es una mala idea. Hace la misma caracterización de lo que significó el después del 2001 y finalmente dice...
el monto autorizado es acotado, porque es el 15% de los depósitos en dólares, el precedente que se establece no, dice Guido Sandleri. Bueno, interesante. No hay mucha diferencia, lo dice. No. Yo me olvidé de... Lo que pasa es que vos lo decís desde un lugar de una mirada, él lo dice de... Que es riesgoso, está dado por esto mismo que dice Sandleri, que está bien, de que ponen el 15% de los depósitos. Vos te das cuenta, estás diciendo que en dólares tenés que tener un encaje del 85%, que no es un encaje técnico, es claramente que no se puede usar esa guita por el riesgo que tiene desde el punto de vista de lo que explicamos. Sí, pueden tener que salir a hacer un salvataje, ¿no? No, pero porque pueden no poderlo cobrar y entonces no poder responder por los depósitos. Pues para mí la pregunta de Néstor es recontra pero válida, los depósitos en pesos, para que se termine de entender, el sistema financiero hoy, que tiene un 85% de su totalidad en pesos, no tiene riesgo de una corrida. Porque la gente, ¿a dónde se llevaría los pesos si tuviera un sentido de una sensación de inseguridad? Pero además, si se los quisiera llevar, en última instancia el Estado puede emitir para darle los pesos a la gente. Eso generaría que los pesos valgan menos, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, si no tiene los dólares y los vienen a buscar, no tiene de dónde sacarlos. Por lo tanto, por eso te digo, la norma prudencial autoriza que el 15% de los depósitos se puedan prestar, con lo cual te está diciendo que los dólares del colchón de los que habla el propio Caputo, el 85% se tienen que quedar en los bancos y no tienen que salir de ahí porque no lo pueden prestar los bancos. Lo único que pueden hacer es captarlo. Bueno, para mí sigue siendo interesante la pregunta de Néstor, ¿por qué lo hace el gobierno? Y si le está pifiando al Pero no veo mucho más que esto que yo acabo de decir. No, lo terrible sería que le dé que tenga un diagnóstico muy malo de la escena y que crea que el problema es el crédito y no el ingreso, pero un poco lo que planteabas pero si creyera que el problema es el crédito, podría, por ejemplo, bajar los encajes en pesos, lo que bajaría automáticamente la tasa. Podría fijar una tasa de referencia más baja. Tiene un montón de cosas para hacer. O sea, puede decir, estaría mostrando, miren cómo, una comunicación que dice, miren cómo vamos a toda esa tierra prometida, en la que eventualmente va a poder haber dólares como para crédito en dólares y demás, una cosa por el estilo. Ponele, no lo puedo discutir. Bueno, Carlos, me queda, ya estábamos pasados, pero la verdad que no quiero. Le quiero hacer una pregunta a Mariano, tema sensible. Mariano, comprometete a no involucrarte en las peleas, en las discusiones. No quiero problemas, Mariano. No quiero problemas. Dale. ¿Cómo lo viste a Boca esta semana en Sudamericana? ¿Y cómo lo ves a Boca en este momento? Mirá que no quiero problemas, Mariano, necesito cerrar rápido. No. Lo vi con algunas dificultades en el primer tiempo contra Recoleta, pero en el segundo tiempo lo pasó por arriba de una manera escandalosa. No sé, ¿Nace un nuevo Boca? Lo que pasa es que están jugando muy bien algunos chicos, ¿no? La aparición de este chico Flores es descomunal. Es descomunal, es una... A mí me sorprende a veces cómo hay chicos que están tan escondidos y de pronto aparecen y tienen este talento, esta capacidad. Y llega a preguntarse por qué no habían debutado ¿Por qué no lo pones hace 2 años? O también seamos buenos, cuando se dice no, le falta, tienen que madurar. Pero que tiene que madurar, entró y entonces, porque ya... pero por ahí hace un año no tenía esta posibilidad, o hace 6 meses, qué sé yo. El talento que tiene este chico no... Pero entiendo lo que vos decís, pero no es Flores, es Flores, Aranda, Delgado. Claro, son un montón de chicos que... Claro, un montón de chicos, ¿no? Sí, es como si Boca... Dylan Gorosito que está disputando también. Es como si Boca hubiera ocupado el lugar que dejó vacante River, ¿no? Que está trayendo un montón de jugadores para tapar a los pibes de las divisiones inferiores, y Boca está haciendo exactamente lo contrario, está promoviendo un montón de chicos y no está tapando a los demás. Porque para promover el trabajo de inferiores no es un trabajo de corto plazo. Obviamente. Cuando se ven los frutos es el resultado de algo que se decidió hace varios años, se invirtió hace varios años y que empieza a dar frutos. Así es.
Bueno. No, digo porque madura en algún momento. Vos Sí, no sí, es que sí, estoy de acuerdo. Pero voy a poner los chicos. Sí, claro, por ahí los No es estás así. prendiendo fuego Sí, sí. también. Y no tenés. Hago esta pregunta Entonces, porque cuando- hasta hace relativamente poco, Boca había ganado los 2 primeros partidos de Libertadores y había ganado el Clásico. Y se decía, listo, Boca ya no tiene ni que jugar el resto de los partidos, prácticamente es campeón. Y después cayó de la Copa Libertadores. Bueno, no, todo La Sudamericana. Bueno, lo que pasa es que estas Para son vos cosas que están en desarrollo, entonces no puedes saber, o sea, Boca lo que ha demostrado en los últimos tiempos es un gran desnivel, tiene momentos muy buenos o momentos realmente muy malos. O sea, no consiguió todavía una regularidad. Como un equipo que todavía le falta madurar. Exactamente. podríamos decir. No tiene Ahora, regularidad. También te voy a decir una cosa que le dije a Caruso y que espero que vos la interpretes correctamente. Se ve que ya Boca tiene un planteo de juego de un equipo largo. Cuando los volantes juegan en la postura que juegan, se expone defensivamente mucho más que si los volantes juegan parados delante de la línea de 4. Sí, pero eso, Es decir, eso se podría tiene resolver. el riesgo de un equipo ofensivo que está siempre expuesto, más expuesto, y eso a veces pone más en evidencia las debilidades que pueden tener los defensores. Pero es porque hay como una especie de tierra fértil para los adversarios, porque justamente lo que tendría que hacer Boca es ser un equipo más corto. Asíbar está más tiempo en el área contraria que en la propia. Si Delgado va y hace goles de cabeza, es muy difícil que estén al mismo tiempo en el área propia defendiendo. No, pero también los cuatro Más defensores adelantado. pueden adelantarse un poco y achicar espacios, lo que también conlleva un riesgo. Lo que también conlleva un riesgo. Vos lo de la chique, vos lo has Perdón, disfrutado pero y sufrido es que yo con no lo Menotti. quise decir. Ayer cuando charlé con Caruso yo le decía, y lo aclaré, porque no es una comparación válida, por lo Sí, menos sí, a esta sí. altura. Digo, el Barcelona está ganando 2-0 y Absolutamente. por ahí termina perdiendo 3-2 porque sigue atacando como si necesitara hacer más gol. Básicamente porque Y el Barcelona arriesga no defiende. Porque Barcí juega siempre en la cancha del otro lado, Absolutamente. pasando la mitad de la cancha. Absolutamente. Y asume un riesgo enorme y a veces le hacen goles que vos decís, pero mirá qué gol que le hicieron, qué barbaridad. Estoy de acuerdo. Digo eso porque es un equipo que sigo siempre, es mi segundo amor, así que lo tengo muy visto lo veo en todos los partidos. Te gusta la camiseta, está muy bien. No, sí que yo si querés te explico. No me expliques. Ya está, ya dijiste lo que yo quería escuchar. No quiero. Ya está. Chau, Heller. Soy hincha del Barcelona desde que el Barcelona representaba a la República, el sentimiento republicano, y el Real Madrid era el equipo del rey. Y de Franco. Bueno, por eso, sí, y de Franco. De entonces, en mi casa, que no era futbolero mi hogar, mi viejo no era futbolero, pero había simpatía por lo que representaba el Barcelona y a mí me queda ese reflejo chiquito. Sí, entiendo, pero te gusta la camiseta. Carlos, ¿qué ibas a- es Hamilton, es así. No voy a entrar. Eso No, bueno, porque también hay que mirar a papá. Digo, ¿cómo? Bueno, buen fin de semana, Carlos. Abrazo, que les vaya muy bien. Carlos, sos tremendo vos también, 5 y 10. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. Están pasando demasiadas cosas raras. Pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Cuando algo se rompe en tu casa, no necesitas cualquier técnico, necesitas alguien de confianza. Goicoechea Refrigeración, responsabilidad, seriedad y cumplimiento.
reparación de lavarropas, instalación y service de aire acondicionado y electricidad en general. Llámanos al 53 31 67 21. Goicoechea Refrigeración. Soluciones que cumplen. ¿Querés renovar tu casa? En AM Blanquería encontrás sábanas, toallas, toallones, alfombras, manteles y cortinas de primeras marcas. Mencionando AM530 tenés 10% de descuento y un regalo sorpresa. Consultanos al 11 30 52 23 16 o en Instagram am.andreamolina.blanquería. AM Blanquería, todo para disfrutar cada rincón de tu casa. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Lo nuevo en Ediciones Continente. Pensar la comunicación política, cuando la palabra se hace pueblo, de Nora Merlín y Daniel Rosso. Un libro para recuperar la comunicación como espacio de construcción colectiva. Entre algoritmos y tecnoneoliberalismo, la comunicación política descuida el encuentro. Los entrevistados y los autores analizan los desafíos de la hiperconectividad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Vuelve la Peña de los Abrazos al Espacio Cultural Nuestros Hijos. 15 de agosto, a partir de las 18 horas. Ceremonia de agradecimiento a la Pachamama. Taller de danzas a cargo de Wistusaur, Fraternidad de Tincus. Musicalización, Santiago Bonacina. En el escenario principal actuarán Los Chaza y el dúo Marrodán Brepe. Entrada libre. Contribución sugerida consciente. No se suspende por lluvia. Acordate, el 15 de agosto a las 18 horas te esperamos en la Peña de los Abrazos. Espacio Cultural Nuestros Hijos. Avenida del Libertador 8151. Espacio Memoria y Derechos Humanos. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar.
Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. Crear, jugar, expresarse. Eso también es hacer teatro. En Sala Aparecidas hay talleres para niños, adolescentes y adultos, donde el cuerpo, la voz y la imaginación cobran vida. 17 años desarrollando cultura en General Pacheco. Anímate a vivir el teatro. Contactanos al 11 35 81 0739. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre. Final, los del mal y los del bien, más arriba cuál de cuál, más abajo quién de quién, el derecho y el revés, lo prohibido y lo legal, si ganas o si perdes o si ganas. Todo es relativo. Lo profundo y lo banal, lo real y la ilusión, el aliado y el rival, lo de ayer y lo de hoy, lo perfecto y lo anormal, la locura y la razón, lo correcto y lo inmoral, la señora y el señor. Tabaré Cardoso suena en la 530 en Que Vuelvan las Ideas. Estamos a programa de viernes 5:20, les decía, vamos hasta las 6, compartimos un montón de historias que todavía nos quedan pendientes. Llovizna en la ciudad de Buenos Aires, 13.3 la temperatura, para la noche nublado, mañana sábado mínima 13, máxima 16, atención tarde-noche con probabilidad de precipitaciones. Domingo máxima 18, neblina durante la mañana, mayormente nublado el resto de la jornada, siempre en Buenos Aires y alrededores. Mariano Hamilton, Polideportivo. Bueno, mañana comienza el mundial, los mundiales de hockey, en realidad, porque es el mundial masculino y el mundial femenino. Van a participar las leonas y los leones. Son 4 grupos de 4 equipos que van a disputar la zona de clasificatoria. Hay una novedad, no se juega como antes, que los 2 primeros de cada grupo van a octavos, cuartos, sino que lo que ocurre ahora es
estos ganadores van a una segunda instancia que son 2 zonas de 4 y los 2 primeros de cada grupo ahí van directamente a las semifinales. Es un cambio de reglamento que tiene que puso la Federación de Hockey, con una particularidad que a mí me parece muy atractiva y muy interesante, que es que en el caso de que haya equipos que también se enfrentaron en los grupos, se mantiene el resultado de aquel partido. Entonces eso le da mucha importancia al partido de los grupos. Entonces a mí me parece que no hay partidos que no vuelven a jugar. Claro, vos si tenés un partido en donde vos ya jugás clasificado, ese partido lo tenés que ir a ganar porque por ahí te cruzás en la serie final. Claro. A mí me parece muy interesante esa modificación. Bien. Bueno, Argentina... Pero perdón, me agarra una duda ahí. Sí. Sé que vamos a pasar esto más rápido, pero ¿qué quiere decir? ¿Que no jugás el partido? No lo volvés a jugar, claro. Y se mantiene el resultado de lo que ocurrió en la primera fase. Pero tenés más descanso respecto a los otros que sí juegan. Ahí es raro ahí. Bueno, es azaroso, no sé, sí, veremos. Está bien. Vamos a ver cómo funciona, son todas pruebas. Mañana las Leonas juegan mañana a las 12:30 contra Estados Unidos, pues siguen el lunes con Alemania a las 12 del mediodía y cierran con Escocia a las 6 de la mañana. Esto, por supuesto, los candidatos, la candidata a ganar este país, este torneo es Países Bajos, que viene ganando todo lo que se le presenta. Está que primero en el ranking, le lleva más de 500 puntos al que viene caminando segundo. Bien. Los Leones también afrontan el Mundial, arrancan el domingo a las 14 con Japón, después el martes a las 13 con Países Bajos y cierran a las 7:30 de la mañana el jueves contra Nueva Zelanda. Así que el Mundial de Hockey es una atractiva propuesta. ¿Dónde se juegan, perdón? Se juegan en Bélgica y en Países Bajos. Muy bien. En Países Bajos igual masculino y en Bélgica el femenino. Tenemos el Master 1000 de Cincinnati, que están jugando Thiago Tirante y Mariano Navone ganaron, y Hugo Carabelli y Román Burruchaga quedaron eliminados. Es el torneo previo al US Open. Y voy a cerrar con una novedad, que es una novedad para el deporte argentino muy interesante, que es la nadadora Agostina Hein, de 18 años, hizo historia, ganó es la primera argentina que se cuelga una medalla en el torneo Pan Pacific, que es un torneo en donde participan las principales potencias de la natación. Terminó tercera en los 400 metros combinados y con un tiempo de 4 minutos, 32 segundos, 54 centésimas, y pulverizó su propio récord sudamericano y quedó cuarta en tiempo en el mundo. Así que para la natación argentina es un hecho inédito, porque además la natación argentina está muy lejos de las potencias y esta chica realmente está en el mismo nivel. Gracias, Mariano. 5 de la tarde, 23 minutos. Bueno, tal como se los adelantamos en el comienzo del programa, tenemos el gusto de conversar un rato con Alejandro Horowitz, periodista, ensayista, doctor en ciencias sociales, docente universitario. Escribió muchos libros sobre política argentina, desde los 4 peronismos hasta el año pasado. Estaba tratando de ver si era efectivamente el último que había escrito Alejandro, y si no me equivoco es Plaza Tomada del 2025. Le vamos a preguntar si eso efectivamente es así. Alejandro, soy Pablo Caruso, Mariano Hamilton y Néstor Restivo. Te saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Dije bien? Sí, dijiste absolutamente bien. Bueno. El Plaza Tomada no es exactamente un libro mío, es un reader, es decir, es un repertorio de trabajos que yo elegí como editor con un trabajo mío. Muy bien. Bueno, lo último publicado, el último sí, efectivamente, lo último es el recordatorio del 80 aniversario del 17 de octubre de 1945. Muy bien. Bueno, Alejandro, a ver, varias preguntas tenemos, pero la verdad que hay algunas que se imponen. Primero, si coincidís en que de alguna forma y por sucesos que a veces son bien calculados por parte de la dirigencia y muchas otras veces es parte de todo eso que confluye en un momento determinado sin que alguien sabe por qué o a partir de qué chispa, pero si sentís que cambió la escena política y social en estas últimas semanas. La escena cambió básicamente porque lo que hay es un cambio de percepción, de registro de la sociedad argentina sobre cuál es la realidad de la sociedad argentina.
un gobierno que se jactaba de que su éxito en la lucha contra la inflación era fantástico. Está muy claro que eso solamente sucede en el INDEC. Fuera del INDEC, cuando vos vas a la góndola del supermercado, pasa otra cosa. Esa es una dirección. La segunda dirección tiene que ver con la caída brutal del consumo, cosa que de nuevo se registra de nuevo en la góndola del supermercado. Cuando ves los consumos masivos, pan, leche, ves una caída continua y permanente. Y por si esto fuera poco, tenés un tercer elemento, no menos claro, que es el rango de endeudamiento de las familias, donde la gente se endeuda para pagar deudas que no puede pagar. O sea que más allá de bandera de Malvinas en el Mundial, más allá de un montón de otras cosas que juegan, por supuesto, dentro de las subjetividades, lo determinante para vos es la manera en que la sociedad narra u observa todo eso que quizás antes era, bueno, sí, estamos mal porque venimos, pero seguramente vamos a buen puerto. Para vos se quebró algo ahí en la percepción de la materialidad de lo que le va pasando a la gente. No hay ninguna duda de que hay un viejísimo argumento sociológico que es la eficacia de la prueba real. Esto es, vos podés maniobrar discursivamente, y no estoy diciendo que las políticas discursivas no tengan efecto, de ninguna manera, sí lo tienen, y al mismo tiempo que lo tienen una prueba ácida que es el límite de la realidad. Es verdad que hay un núcleo duro que, aunque ellos mismos estén en condiciones horribles, siguen diciendo lo mismo, pero básicamente es el vivir abrazado a un rencor, básicamente porque hace un rato muy largo que la pasan muy, muy mal. Y aceptar que el outsider no hace otra cosa que fracasar de la misma manera que vienen fracasando los demás, pues bien, esto es sumamente difícil de asumir, ¿sí? En consecuencia, bueno, están como esperando que suceda lo que no va a suceder, obviamente. Néstor. ¿Qué tal, Alejandro? Néstor Restivo te saluda. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo andás? Todo bien. Bueno, recién recordaba a Pablo que uno de tus objetos de estudio ha sido siempre el peronismo. Entonces yo te quiero preguntar sobre el peronismo dos cositas. ¿Qué momento crees que está viviendo ese movimiento hoy? Y en términos de perspectiva, no de nombres ni de candidaturas, pero ¿qué le convendría al peronismo en un nuevo momento en términos de si ser una fuerza más de consenso, más de centro, o buscar una fuerza más revulsiva, más progresista para combatir este modelo? Mira, vamos a empezar por cómo el viejo peronismo se autopercibía a sí mismo. No estoy diciendo que esto fuera exactamente así, pero era la forma que tenían los peronistas de lo que yo llamo el primer peronismo de concebirse a sí mismos. Eran una confluencia del movimiento obrero, las Fuerzas Armadas y por así decirlo, la burguesía vinculada al mercado interno. Entonces, vamos a ver, ¿qué le pasó a estos elementos? El movimiento obrero, que era un movimiento obrero de la década del 50, un movimiento fordista, no existe más. Primer elemento. Segundo elemento, ¿qué le pasó a las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas existen en una crisis catatónica que es el resultado de la guerra contra la subversión, de la cual no se recompusieron nunca jamás. ¿Y qué le terminó pasando, entre comillas, a la burguesía nacional? Bueno, los que son burgueses no son nacionales, y nacionales no hay en ninguna parte, porque en todo caso, lo que hablamos es en qué lugar nació un burgués en concreto. El comportamiento de cualquier burgués aquí y en cualquier otra parte del mundo es esencialmente: yo defiendo mi capital y soy un burgués solo en tanto y en cuanto tengo el capital. Perdido esto, se terminó la ideología. Entonces, la autopercepción sobre la que sostenía el peronismo como idea no existe, está en crisis absoluta de hace décadas. Este es el primer elemento. El segundo elemento es que hay una crisis general del orden político argentino que expresa el propio Milei. Milei es presidente porque el orden argentino es lo que es. Entonces la casta vale
fragmentos de Milei, un tercio de Milei, un quinto de Milei, un octavo de Milei, y Milei no vale gran cosa, como está a la vista, y como no podía ser de otro modo, porque cuando uno mira básicamente por qué un outsider puede ganar a toda velocidad a partidos que dirigieron la historia política nacional, por lo menos de los últimos 80 años, bueno, estás hablando de un fenómeno que te da la sombra del peso de la crisis. Entonces, la crisis no es una crisis de una fuerza política, es una crisis del sistema político en su conjunto, y Milei es su expresión nominal. Ahora bien, esta crisis, ¿a qué remite? Bueno, al fracaso de un conjunto sistémico de políticas que lo único que nos hacen saber es que vamos de ajuste en ajuste, de deuda en deuda, de acuerdo con el fondo fracasado, acuerdo con el fondo a fracasar. Pues bien, toda esta situación arroja un comportamiento que organiza una diferencia, y es razonable decirlo. Milei que puso finalmente en marcha una política en otro orden, que es, ya no dependemos simplemente de las exportaciones de la pampa húmeda, ahora tenemos además vaca muerta y una política con minerales que permiten una renta en dólares mucho mayor. Ahora bien, esta renta en dólares mucho mayor de ninguna manera significa inversiones ni ahí. Y esto se ve claramente con una caída del nivel de las inversiones absoluto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La sociedad no es que no le cree al peronismo de centro o al peronismo de centro izquierda o al peronismo de derecha. La sociedad no le cree a estas representaciones políticas. Las elecciones en Santiago del Estero son brutalmente claras. El 60% no votó. Y del 40% restante, una de las fuerzas tiene un caudal importante allí. Pues bien, el dato que conviene no perder de vista es el 60%. En esa dirección marchamos. La pecera en la que pescan las fuerzas políticas es cada vez más pequeña. La distancia entre la casta y la sociedad es cada vez más grande. Y la sociedad logra reproducir de sí misma una nueva fuerza o avanza agónicamente en la misma dirección. En ese contexto, retomo parte de la pregunta de Néstor, Alejandro. Pues entonces al peronismo le conviene lo más amplio posible, o le conviene y alcanzar efectivamente la posibilidad de romper esa rutina de acuerdos fracasados y acuerdos por fracasar con el fondo. Muy interesante esa definición, pero para eso tiene que llegar efectivamente a gobierno, o trabaja la representación desde lo más fiel de lo que pueda representar para cambiar las cosas. A ver, lo que vos estás viendo es que hay algunos dirigentes que tienen mayor capacidad de retención de votos que otros. Ajá. Pero si vos mirás los números, vos ves que todo el tiempo pierden votos. Para que esto no parezca un joro guisopina. Cuando vos mirás las elecciones del 2015, es decir, elecciones que tienen más de una década, vos ves que en esas elecciones Macri gana muy ajustadamente, ¿sí? Pero gana. Sí. Ahora bien, cuando vos mirás las elecciones del 2019 y mirás los votos de Macri, vos ves que perdió 2 millones de votos que obtuvo en el 2015. Uh-huh. Cuando vos mirás el resultado de los Fernández, vos ves que obtuvieron 55.000 votos menos que los que obtuvo Macri en el 2015, habiendo 2 millones de votantes más. ¿Esto qué quiere decir? Que los votos que uno pierde no van a parar a otro lado. Vos pescás en tu pecera. Cuando vos mirás las elecciones de medio tiempo en la provincia de Buenos Aires y ves la primer parte, que son las elecciones, por así decirlo, municipales, vos ves que Kicillof sale muy bien colocado. Cuando ves las elecciones que no son exactamente provinciales, ingresan otros millones de votantes que votan otra cosa. Uh-huh. A esos millones de votantes que antes no votaron, no les molesta que Kicillof gobierne.
pero tampoco van a votar a Kicillof. Claro. Entonces, lo que estás viendo allí es a quién le descreen menos. O sea, entonces, es una pelea por a quién le... se mide sí. con la imagen negativa. Claro. Pero no solo, porque la idea de transformar imagen positiva en votos es una idea mecánica. Está bien. Frente a este diagnóstico, ¿cuál a tu criterio es el mejor camino para la dirigencia política para retomar un poco esa representación? No hay un camino para la dirigencia política. A ver. Hay camino para algunos dirigentes políticos que tienen una situación más amable, o para decirlo con mejor rigor, menos, enemistada con el conjunto de la sociedad. Uh-huh. No es lo misma la situación de Máximo Kirchner que la de Kicillof. Néstor. Parece que eso está claro. Alejandro, ¿cuánto de las dinámicas, digamos, que se ven a nivel mundial, el auge de las extremas derechas, el peso de las redes, de los algoritmos, etcétera, la crisis de representatividad, que no solo de la Argentina, sino de muchas partes del mundo, cuánto de esa dinámica se da en la Argentina, o nosotros tenemos un escenario que vos estás describiendo muy bien, más dominado por condimentos locales? Mira, hay un patrón que funciona en la Argentina y funciona en el resto del mercado mundial también. Lo que vos ves es básicamente un patrón donde ¿qué se hace con el gasto público? ¿Sí? Si el gasto público tiene que destinarse a armamento para la guerra de Ucrania, no se destina, por ejemplo, para salud pública o educación o vivienda. ¿Sí? Y entonces cuando vos tenés una reasignación de recursos que está dada fundamentalmente porque no se le puede cobrar impuestos de verdad a las grandes compañías porque relocalizan en China, entonces como hay que ser friendly con las compañías, los que terminan pagando el gasto impositivo de una sociedad son las capas medias por un lado y los trabajadores asalariados con diferencias en la calidad de los servicios que reciben. Cuando vos mirás la salud pública española, eso es todavía una salud pública de alta calidad. Cuando mirás por ejemplo, la griega, ya no es tanto, la situación de transformación política a velocidad. En Francia ves una tercera cuestión con otros resultados electorales, pero cuando vos ves el corrimiento a derecha, no es simplemente cuántos votan a la derecha, sino cómo la derecha ha impuesto sus términos discursivos. La crisis de Ceuta nos hace saber hasta qué punto Italia no forma parte del mercado común y hasta qué punto las tendencias que significan la ruptura del mercado común hacen saber que la tensión entre lo que es la OTAN y lo que es el mercado común supone una elección. O vos defendés el mercado común, es decir, la Unión Europea, o vos defendés a la OTAN, es decir, la política militar de los Estados Unidos, donde Europa está completamente subordinada. Vos estás viendo un orden internacional con una crisis descomunal que tiene que ver con que Estados Unidos ha perdido su lugar en el mercado mundial, China está avanzando a toda máquina en esta dirección y los Estados Unidos, que conservan superioridad militar, intentan utilizar esta superioridad para modificar el flujo del comercio internacional y por lo que estamos viendo hasta ahora no es exactamente eso lo que está logrando. ¿Querés volver sobre lo global, Néstor? No, o sea, a mí me encanta ese tema, quizás más que lo local, pero la pregunta apuntaba a ese escenario que bien describís, Alejandro. ¿Qué grado de impacto tiene lo que está sucediendo en la Argentina? O de nuevo, si los condimentos que veíamos en la primera parte de la entrevista, la historia del peronismo, por qué emerge Milei, etcétera, etcétera, ¿es más pueblerino, es más local? ¿O cómo impacta en todo caso todo eso otro en nuestra realidad? Bueno, el primer impacto descomunal es un presidente que no tiene política exterior. La Argentina tuvo muchas no políticas. Durante del 76 hasta el 83, la relación política con los Estados Unidos fue de una complejidad descomunal.
pero existía, pero al mismo tiempo de existir, mostraba que el gobierno argentino tenía cierto sentido de las proporciones. Este gobierno, la idea de que un gobierno argentino tenga como prioridad en su política de alianzas Israel, es delirante. No porque Netanyahu sea Netanyahu, pues vamos a suponer que en Israel gobernaran los ángeles de Charlie, ¿sí? Y fuera todo maravilloso. La Argentina tiene, por supuesto, alguna clase de interés en el Medio Oriente, pero no forma parte de su centro, ni mucho menos. La idea de que uno puede pelearse con Brasil en los términos en que llamemos así, el señor que está a cargo del Poder Ejecutivo, viene realizando, hace saber que él no es presidente ni de una calecita, porque existe lo que se llama el interés del Estado, y el interés del Estado es un interés que no pasa por quienes representan circunstancialmente ese Estado, sino por relaciones de Estado a Estado. Esta ignorancia descomunal, este comportamiento que ya ni siquiera es provinciano, porque califica por debajo de este nivel, es una novedad muy extraordinaria de alguien que se transforma en el perrito faldero que ladra según Trump le indica. Este es un punto. El segundo punto es, la Argentina de todos modos forma parte de un orden, y en ese orden Brasil y China tienen mucho más que decir que Colombia, El Salvador y Chile, ¿sí? Y entonces, cuando uno mira todo esto, uno dice, caramba, ¿y el principio de realidad dónde quedó? Y este es el punto. La política argentina ha perdido el rumbo. Estamos charlando con Alejandro Horowitz. Alejandro, vuelvo un segundito a la más cruda coyuntura. Quiero presentarte una serie de actos y sobre el final que vos nos digas qué es lo que estás viendo ahí, en esa escena. Hace algunas semanas, rumores de que Daniel Haddad querría meterse en la política. A continuación, Daniel Haddad da una serie de entrevistas con interlocutores de distintas procedencias, donde sugiere, no termina de decir, que podría ser candidato, que él vive en Estados Unidos, pero que piensa las 24 horas en la Argentina, que quiere colaborar, etcétera, etcétera. Es un típico discurso del outsider, aunque siempre estuvo muy involucrado en la construcción en la batalla cultural de la política argentina. Siguiente acto, presenta un audiovisual, revisionismo histórico, diálogo entre San Martín y Sarmiento, y en esa presentación no falta nadie. Pero nadie es nadie. Si uno repasa la serie de fotos que están en Infobae, parece la típica foto como de los 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos. Sí, señor. Y se pelean por entrar. Así es. Es más fácil decir quién no fue que quién fue. Así es. ¿Cómo se llama la obra? Yo esta película la vi y termina siempre igual. A ver, fíjate vos, ¿qué nos hace saber el comportamiento de Haddad? Porque Haddad sí tiene principio de realidad. Que alguien que empezó siendo un productor de Neustadt sea hoy una de las grandes figuras de medios de América Latina y un hombre muy rico y capaz de lanzar un nombre y que ese nombre tenga un cierto impacto, nos hace saber de que ese señor sabe en qué cancha juega. Ahora bien, esto surge de una comprensión que él no explicitó, pero que yo puedo decir que tiene que ver por lo menos con esta idea. Una cosa es el cierre del espacio de Milei y otra cosa es el cierre del espacio de la derecha tradicional. Lo que nosotros vemos es un espacio enorme, en expansión, que no tiene candidatos viables por el momento, salvo el propio Milei, que todavía resiste. ¿Cuánto más va a resistir? Es una pregunta es muy parecida a la de ciertos vestidos de chicas sin bretel. Vos te decís, se cae, se cae, se cae, no se cae, se cae, se cae, se cae, no se cae, se sostiene. Es un delicado equilibrio que nadie puede asegurar cuánto dura.
Ahora bien, lo que ese señor se está planteando es ocupar un lugar en esa cancha. Y lo que estos muchachos que van a visitarlo quieren es que ellos también quieren formar parte del pelotón si se larga la carrera. Mirá que había del peronismo de izquierda también, ¿eh? ¿Y? Alejandro, gracias por la charla, por la entrevista. No, gracias a ustedes. Alejandro Horowitz charlando con nosotros, 5:46. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Querés hablar otro idioma? Impulsa tu mundo con el CUI. Inglés, francés, italiano, portugués, alemán, chino y más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 19 de agosto. Diplomas UBA, Centro Universitario de Idiomas. Encontranos en cui.edu.ar. Los viernes a las 19, María Quintero, Lucía Portos, Natalia Salvo y Lucy Caballero hacen La Conversatoria. La Conversatoria. Un espacio en plural. En AM530. Somos radio. Somos comunidad. La buena lectura ilumina. La muerte no da aviso. Los secretos del embajador Braden, de Mario Rapaport. Una novela negra atrapante donde el autor revive la injerencia de Estados Unidos en la Argentina y nos invita a comparar aquellos episodios con los de la actualidad. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Ginger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre. De la tarde, 50 minutos. La soberana yerba cooperativa cultivada por familias campesinas, donde el campo vuelve a ser sinónimo de trabajo digno. Nacida en El Dorado, Misiones, agroecológica, sin TAC, 180 días de estacionamiento natural. Yerba mate La Soberana, pago digno para el productor, precio justo para vos. La pueden encontrar en Instagram como @lasoberana.yerbamate. Conseguila en los nodos y almacenes de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Comprarla en línea en lasoberana.com.ar. Si estás buscando un espacio para reconectar con la lectura, presta atención a esta propuesta.
Bueno, lo hablábamos esto un poco en el arranque, ¿no?, del programa, con la desintoxicación digital de Mariano. Están abiertas las inscripciones para los oficios terrestres, el taller de lectura coordinado por Emilia Racchiati y Mariana Collante. La dinámica es muy clara, cada mes se aborda un tema a fondo desde la literatura, cruzando autores, estilos y miradas. ¡Qué interesante! Porque la lectura compartida nos transforma, nos abre la cabeza a realidades diferentes y nos ayuda a encontrar las palabras justas para lo que nos pasa. Por eso, en este taller no hace falta tener ni conocimientos previos, el único requisito, es tener ganas de compartir. Para que nadie se quede afuera, los aranceles son súper accesibles. Tenés 2 formas de sumarte: presencial, en el hermoso ambiente del Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, o online desde tu casa, estés donde estés. ¿Cómo hacen para reservar o pedir más información? Escriben ahora a losoficiosterrestres2025, losoficiosterrestres2025 @gmail.com. Néstor. Bueno, decíamos que una novedad que hubo en el tramo final, ¿no?, de la carrera electoral en Brasil, donde el primer domingo de octubre son las presidenciales, es que mañana vence el plazo para registrar las candidaturas. Lula es candidato por la reelección y Flavio Bolsonaro registró su candidatura y el Tribunal Electoral se la rechazó. Se la rechazó porque él es miembro del Partido Liberal, que es quien, digamos, mejor dicho, el Partido Liberal presentó la candidatura de Bolsonaro, y Bolsonaro, hijo Flavio, estoy hablando, es miembro del partido Misao o Misión, y ese partido Misión tiene su propio candidato que intenta ir por la ultraderecha por afuera del bolsonarismo. Entonces se produce un conflicto y el Tribunal Electoral 24 horas antes de que vence el plazo le dice: usted así no puede ser candidato. ¿Esto quiere decir que Flavio Bolsonaro no va a ser candidato? Bueno, lo pelearán, pero entra en un embrollo tribunalicio que hay que ver cómo se resuelve. Por fuerza mayor hay una resolución que hay en la ley brasileña que 20 días antes de las elecciones igual se puede inscribir a alguien, pero le armó un tole interesante a Bolsonaro, que viene mal en las encuestas y ahora se encuentra con este problema. ¿Viene mal? Mejor un poquito, pero está abajo de Lula. Igual es una pelea una elección, muy abierta, ¿no? En ese sentido, este domingo, pasado mañana, aquí en la calle Callao, en Buenos Aires hablo, Callao 1082, se lanza la campaña de Lula para Argentina, ¿no? Lo está armando una agrupación que es Samba dos Trabalhadores, Callao 1082, domingo 15 horas, en un lugar que se llama La Paz Arriba. En Argentina hay más de 13.000 electores brasileños que están en condiciones de votar. Pero bueno, ya entramos en la recta final de esas elecciones. Y lo último, chiquito, y termino, Pablo, es esto que vos decías de Huawei, China, Estados Unidos. Sigue escalando ese conflicto porque la embajada china por tercera vez sacó un comunicado de repudio al injerencismo de Estados Unidos, que recordemos quiere impedir un negocio entre una cooperativa de Neuquén y una empresa privada china, Huawei. También Huawei salió a decir que ellos no tienen nada que ver con la inseguridad cibernética, al contrario, que están bien calificados, que son una empresa privada que ha provisto de insumos a muchas empresas nacionales. Y bueno, y también se denuncia este injerencismo de Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos. Lo que se está comentando, algo que ya se sabía, pero en algunos medios aparece, es que en el fondo Estados Unidos, además de la pelea con China, lo que quiere es arrancarle a Milei la privatización del tendido de fibra óptica, donde la mayoría del cableado en Argentina lo ha hecho ARSAT, un programa que viene de la época de Cristina, y que de fondo estaría eso, no tratar de impedir que empresas locales, por ejemplo la cooperativa neuquina, tienda ese cableado de fibra óptica y se quede con el negocio de alguna empresa estadounidense. Gracias, Néstor. Bueno, sin solución de continuidad, esa frase encantadora. Pero yo, la repetía sin pensarla, hasta que la pensé, claro, sin que se termine la continuidad, sin solución. Sin que se solucione la continuidad, o sea, de corrido. Es raro igual la frase. Es una frase rara que se usaba mucho en la década del 43, en el 43. Mariano Hamilton, nos metemos en lo que viene. Mira, recién estaba vi que teníamos poco tiempo, 5 minutitos, dije voy a editar los partidos, no voy a mencionarlos todos, y empecé a mirar, todos los partidos tienen algo, ¿sí? Todos, no hay uno que no sea interesante. Bueno, arranca hoy a las 20:30 Racing Banfield, por razones obvias. Racing, con toda esta situación que se le generó últimamente, es un partido muy atractivo, a ver cómo responde a partir de lo que pasó con Maravilla Martínez, de Voivoda, toda esta situación, las puteadas a Milito. ¿En cancha de Racing? 20:30 Racing Banfield, y Banfield con Troglio y Sualet. En el cilindro, porque lo que hubiera sido la derrota frente a Tigre en el cilindro de Avellaneda, ¿no? Claro. Bueno, mañana a las 14:30 San Lorenzo Unión.
también un partido donde San Lorenzo va a tener que recomponerse un poco, porque acordémonos que hubo un apriete de los Barras ayer, fueron los Barras a hablar con los jugadores, conversar amigablemente, conversaron amigablemente, es cierto, no es una ironía. Pero no deja de ser un apriete. Pero le dijeron algo muy curioso. A mí la primera vez que me pasa en toda la carrera, en los años que tengo de periodista, le dijeron al capitán Tripiquio y al subcapitán, que no me acuerdo ahora quién era, Cuello. Y a Cuello le dijeron, bueno, dennos una lista de los jugadores que no quieren seguir en San Lorenzo. Y nosotros, de ahí terminaron de esto, dijeron, bueno, mañana nos dan la lista, y fueron a hablar con Gorosito, dijo, mañana te vamos a dar una lista de los jugadores que no quieren seguir, no los pongas más, le dijeron. La barra. Es extraordinario. Yo no tenía experiencia, pero fue amigable la conversación, no fue apriete. Sí, no tiene que ser. Claro. Don Corleone también tenía conversaciones muy amigables. Por eso. Te voy a hacer una oferta que no podés rechazar. Por ejemplo. A las 14:30 Aldo Civi Tigre, también un partido atractivo, Aldo Civi peleando el descenso, Tigre mostrando algunos momentos sus uñas y en otros momentos no. Sí. Recordemos, viene a perder como local con City Torque por la Copa Sudamericana, creo. Correcto. Bueno, después tenemos 16:45, Estudiantes Gimnasia, el Clásico de La Plata. Gimnasia, lo veo con ganas mejor, de dar zarpazo a Gimnasia. ¿Cómo? Llega mejor Gimnasia. Sí, llega mejor Gimnasia. ¿Dónde se juega? En Estudiantes, en la cancha Estudiantes. En uno, ok. Después tenemos a las 19 Newell Riestra, Newell que está tratando, vamos Newell, Newell que está tratando de resolver su entuerto, pero que está encontrando cierta regularidad, y Riestra, que es un equipo difícil, siempre es un equipo difícil. A las 19 Belgrano Independiente Rivadavia de Mendoza, es un partido que uno diría, no, el Belgrano Independiente Rivadavia de Mendoza es el que puntea la tabla anual. Y Belgrano es un equipazo. No, para mí es un partidazo. Por eso es el campeón saliente. Sí. Bueno, a las 21:15. Y con ese morbo de ver qué pasa con ¿cómo se llama el chico que jugaba en Racing, después se fue a River? Que hacía dupla con Maravilla Martínez, se me fue. Con Salas. A ver si Salas empieza a romper mientras River está en crisis. Bueno, 21:15 Platense Boca. Otro partido interesante. Platense, recordemos, con Palermo de entrenador, y Boca. Lo que ya sabemos. Hay que ver qué hacen, porque los dos están jugando Copa. No. Platense, Copa Libertadores y Sudamericana. Sí. Al domingo a las 15 Sarmiento Huracán, también Huracán. Yo creo que Huracán va a tener como el clásico, como pasó con Argentina e Inglaterra, ¿viste? Dieron todo, y creo que en esta va a bajar su nivel. A las 18. A Central le cuesta mucho los partidos después de que le gana siempre a Newell's. Exactamente, por eso mismo lo estoy diciendo. A las 18 River Argentinos Juniors. Ni que hablar. Ese es un partidazo, ¿no? Dicen que debuta Thiago Almada desde el arranque, insólito. Manotazo de ahogado. Sí, total. Es como y Argentino. Que venga cualquiera. Esperá, ¿eso se juega en River? Se juega en River. Y Argentino siempre le trae problemas a River en cancha de River. Y recordemos además que River juega Copa Libertadores el miércoles. No juega Libertadores. Sudamericana, con Independiente Santa Fe, va a Colombia a jugar el partido que fue suspendido. Pero no puede permitirse perder con Argentina y que te repute. Prende fuera la cancha. Claro. Buen partido, Y en River, además. Y encima en River. 20:15 Central Córdoba Instituto, la revelación del torneo. Está ahí peleándole a Vélez la punta de la zona B. Sí. Tenemos después Barracas Central, Rosario Central. Ustedes a las 20:15. Barracas Central, un partido. Y con Barracas, que es el caballo del comisario. Así es. Pero y un Barracas que no le está yendo tan. No le está yendo nada. No le está yendo, Barracas. No está yendo mal. Tiene 9 puntos de 12. Tenés razón, 9 Ganó 3, perdió 1. Con Ayude como entrenador. Y que está bien lo que está haciendo Ayude. Sí, y Central tiene que ir a tiene que descansar para ir a Brasil y tratar de ganar por Libertadores. Ahí sí, porque Central sí juega Copa Libertadores. Ustedes están octavos por ahora, están ahí en la raya del último clasificado. Nosotros estamos dentro de la Libertadores. Bueno, la Libertadores no está hablando de la clasificación. Estamos jugando la Libertadores. 14:45 Estudiantes Río Cuarto, Atlético Tucumán. Estudiantes Río Cuarto con la soga recontra mega ultra al cuello, y Atlético Tucumán es el Atlético Tucumán de Falcioni, que le viene a hacer 4 goles a los muchachos esto. No hablemos de eso. Ayer zafamos, hoy veníamos. Ahora arranca. Ahora te llegó el turno. Ahí te llegó el turno. A las 17 Lanús Independiente que no tiene técnico. Creo que van a ser Mateu y Tucio son los que van a dirigir. Los candidatos para reemplazar a Quintero son Insúa y De Felipe. Eso se habla, pero todavía está muy verde todo. No, y además con próximas elecciones. Sí, van en diciembre son las elecciones. Que no va a ganar esta el presidente, dicen que se va a volver a presentar. Dicen que Macri lo acompaña a Gaudio. Al gato Gaudio. Gaudio está jugando fuerte, pero hay varias listas. Hay que ver cuáles llegan hasta. Yo opino como Mariano.
Bueno, a las 19:15, no tengo duda que Macri lo va a acompañar a Gaudio, no hay discusión ni debate. 19:15, Vélez, Defensa y Justicia, Sí. otro gran partido. Sí, buen partido. Y cierra el lunes a las 21:30 con Gimnasia Mendoza Talleres, que es el Morbo de San Paoli, que está como el Ortín. Sí. Entonces hay que ver qué pasa con el pelado, que lo quieren cocinar en una parrilla. Bueno, buena Está en fecha, Córdoba. entonces. Por eso, son Buena todos fecha. partidos atractivos, todos partidos que tienen algo para aportar, algo para entregar. Bueno, nos vamos hacia un fin de semana largo, un 17 de agosto, ni más ni menos, ¿no? Que vuelve a poner sobre la mesa la idea de soberanía, la idea de patria, la idea de real independencia. Es la misma, decía Chávez. No es la segunda, es la misma. Y a ver qué depara para nosotros y nosotras en esta querida Argentina lo que viene. Pasen un lindo fin de semana, Igualmente, Néstor. Pablo, equipo. Abrazo, Igualmente, Mariano. Néstor, te deseo lo mejor mañana en tu partido de fútbol, te deseo mejor a vos con Rosario Central. Muchas y gracias. me deseo lo mejor a mí, que voy a las 14:30 a mojarme en la cancha de San Lorenzo. A toda la barra querida de que vuelvan, a Carlos Dimar en la puesta en el aire, a Vicente Castro en la operación técnica, a Alejandro Imú en la producción, Fabián Waldman, cronista en situación de calle, acreditado en Casa Rosada, Mariano de calle es Randazzo, raro. sí, es raro. Mariano Randazzo edita, el querido Luispa, un gran abrazo para él y para su familia. Nicola Cava coordina todo esto. Así que ya saben, es el de gorrito de nieve, sí, cuando coordina sale Nico, ahora. así sale, porque claro, coordina por Nico. eso. Es el que sale ahora con gorrito de nieve, se va en bicicleta. Ese es Nicola Cava. Chau, pasen bien.